Buenas noches. Y el audio por lo menos sí hay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches. Superiores, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Con todos. Buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches con todos mis superiores. Buenas noches con todos. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Estimados participantes, reciban un cordial saludo por parte del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bienvenidos a la charla magistral del módulo 1 de la capacitación virtual denominada EPIDAD, una herramienta para la enseñanza de la estadística, que es un programa de libre distribución desarrollado por la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública, Junta de Galicia, que incluye, entre otros, varios módulos de estadística, análisis descriptivo, muestreo, inferencias sobre parámetros y distribución de probabilidad. El mismo que será brindado por el ingeniero Henry Guachamín, ingeniero mecatrónico, egresado de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en máster en docencia universitaria, egresado de la Universidad de las Fuerzas Armadas EXPE, con conocimientos en docencia de asignaturas técnicas y exactas, automatización, programación computacional y manejo de proyectos. Énfasis de estudios en investigación académica y desarrollo de ingeniería. Adicionalmente tiene una gran vocación por la academia y la enseñanza, a quien extendemos un gran agradecimiento y damos espacio. Muy buenas noches con todos, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Por favor, me confirman. Buenas noches con todos. Sí, sí, se te escucha sumamente claro. Sí se lo escucha, Inge. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno. Está silenciado el micrófono, por favor, para que lo actives. Gracias. Ahí sí me escuchan. Creo que alguien me silenció completo. Bueno, entonces aquí sí lo están viendo, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Vamos a conocernos un poco. Entonces vamos a hacer una práctica en el cual con su celular le van a tomar el código, ¿ok? Denme un ratito. O este link está aquí, que no creo que tengo acceso al chat, pero con el código QR sí lo van a poder. ¿Qué es este de aquí? Entonces simplemente con su celular y la cámara le escanean ese código y les va a preguntar cuál es su profesión u ocupación y qué empresa o organización viene. Entonces este de aquí es el QR. No sé si me ayudan. No creo que tenga acceso al chat, ¿no es cierto? Para enviarles un link. ¿O sí? Sí tengo acceso. Sí tienes acceso. Ya les envío el link por ahí. Mejor. Aquí está.
Listo, ahí lo envié. Veamos si se va. Ingeniero, por favor, si le puede activar nuevamente el código QR. Sí, claro que sí. Este de aquí. Por ahí creo que es más fácil para todos. Pero me pide... Ah, ya. ¿Cuál es su profesor? Acá, pues, tienen dos ítems para agregar, ¿no? La primera es la... Podría colocar el link ahí en la página para poder observarla, ya que bueno, estamos desde los teléfonos mismos. Claro que sí. Les mandé por el chat, pero creo que no les actualicen. Con todo ya les pongo también el link. Sí, un usuario y contraseña. Que es este de aquí. O sea, van a www.menti.com y ocupan este código de aquí. Pueden visualizarle al link porque no se ve. Sí, aquí van a www.menti.com. Ese es el link general. Y este de aquí es el código. Por ahí tenemos a alguien con dos reuniones que está desde dos dispositivos. Ya, ahí ya he silenciado. Bueno, vamos a ver, estamos de algunas organizaciones, entonces estamos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional, investigador, que bueno, analista de información. Todo esto es básicamente como para irnos conociendo, ¿no? Estamos, ¿cuántas personas estamos? Creo que en la charla ahorita estamos 208, así que bueno, están ingresando de a poco. ¿Ya? Esto de aquí. Como segunda pregunta, bueno, dejémoslos unos minutitos. El link va a ser el mismo, no cambia. Ya les voy a ir a la segunda pregunta. ¿Qué es que conocen de estadística? Que les, como mencionaba, Epidad es un programa estadístico. Entonces, ¿qué ustedes que conocen de estadística? ¿Cuál es su expectativa del curso? Entonces, ya están ingresando, creo que ya vamos 50, hacemos un ratito más. Listo, vamos a la segunda pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas del curso? Entonces, por ahí ya nos ha puesto alguien, sacar el máximo provecho de las enseñanzas e impartir el conocimiento a los demás, que es lo importante, ¿no? Entonces, es el mismo link, es el mismo código, el mismo QR, si se salieron. Les pongo el QR otra vez. ¿En dónde me mandaron a mí? En el chat. Aquí está. No sirve, señor tutor. ¿Por qué su micrófono está silenciado? Ya, muchas gracias. Entonces, a veces tenemos miedos de aplicar la estadística por desconocimiento, por tal vez tener algún error sistemático, pero es importante lo que hoy día vamos a aprender. Espero que cumpla con sus conocimientos, con sus expectativas más bien. Entonces, ¿qué es Epidad? Como mencionaba, es un programa de desarrollo o el Servicio de Información sobre Salud Pública de la Dirección General de la Salud Pública de Galicia, en colaboración con la Unidad de Análisis de Salud y Sistemas de Información de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y este software
salió, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son conceptos generales, la instalación, las características de Epidat y los módulos. Porque tiene algunos módulos que ya los vamos a ver. Ahora, ¿cómo es un poco esta imagen? Se asemeja bastante a lo que nosotros tal vez conocemos de la estadística. En el primer vaso, ustedes díganme, ¿está lleno? ¿Está vacío? Está vacío. Vacío. Ok, está vacío. Y en el tercero, lleno o vacío en el tercero. Lleno. Está lleno en el tercero. Ya se ve lleno. La mitad. En el segundo, La mitad. Medio vacío. medio vacío, Medio lleno. medio lleno. Es dependiente. Medio lleno. Muchas gracias. Depende mucho de cómo nosotros lo veamos. Esto se asemeja. No sé si pueden silenciar sus micrófonos. Esto se asemeja, gracias. Esto se asemeja a los conocimientos que nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento básico de estadística. Muchos podemos decir un conocimiento intermedio o más avanzado. Es muy difícil tener todo el conocimiento, porque siempre va a haber más y más conocimiento. Pero yo sí puedo asegurar que la mayoría estaríamos aquí. Y lo importante es aprovechar lo que sabemos de la estadística y para poder aplicarlo en este software que vamos a aprender, que se llama Epidat. Entonces, como normas, los micrófonos apagados, para una participación lo prendemos, podemos hacer las consultas o preguntas por micrófono, ubicarlas en el chat. Cada cierto tiempo yo paso revisando el chat a ver si no hay una nueva pregunta. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con materia. Entonces, ¿qué es lo importante de Epidat? Es un programa de libre distribución, desarrollado por instituciones públicas y dirigido a epidemiólogos y otros profesionales de la salud para el análisis de datos. Entonces, cuando ellos crearon, por eso tiene ese nombre de Epidat, porque lo diseñaron para analizar epidemias. Entonces, eso ya lo vamos a ver en qué años más o menos ya se lanzó este programa. Y lo importante es que es de libre distribución. ¿Esto qué significa? Que es software libre. Nosotros los podemos descargar, lo podemos instalar en nuestra computadora y lo podemos utilizar. Esto no pasa, tal vez alguien conoce otro software estadístico. Hay uno muy utilizado tal vez en sus tesis. ¿Alguien conoce tal vez otro software? SPS. Entonces, ese también, se podría decir, no son competencia, pero se podrían llegar a hacer casi las mismas situaciones y los mismos análisis en los programas. Hay algunos que, bueno, como vivimos aquí en Ecuador, que tenemos, a veces lo craqueamos y todo lo demás, pero en otras partes del mundo es medio complicado, ¿no? Y más en la investigación, que nosotros debemos sustentar lo que estamos investigando. Entonces, a lo largo de sus 4 versiones, desarrolladas durante 20 años, Epidat ha ido evolucionando en cuanto al lenguaje de programación, sistema operativo, contenidos, presentaciones y enfoque de la ayuda. En la tabla número 1 se resumen las principales características de las sucesivas versiones de Epidat. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuándo comenzó. Entonces, se lanzó en diciembre de 1994 en MS2, con 5 módulos. De ahí ha ido la versión 2, la versión 3, ahorita estamos por la 4.1, 4.2, que se han salido inclusive ya mismo, o ya creo que está en beta, la 4.3, porque este software ha despuntado bastante con la pandemia, debido a que tiene algunos análisis específicos para epidemias. Entonces, el software es 100% en español. Eso ayuda, a pesar de que ahora ya se tiene también software en inglés, si gustan manejar en inglés. La última versión, que es la que se utiliza, se podría decir la que más se utiliza, que es la 4.1 y la 4.2, posee una serie de características que lo convierte en una herramienta muy adecuada para la enseñanza de la estadística en secundaria y para la investigación en educación.
Entonces, el EPIDAD no lo veamos como un software especializado, más bien como un software que es potente, pero también nos ayuda a aprender o a enseñar la estadística. Como les decía... ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? No, creo que no. Bueno. Como primeras ventajas es de libre distribución y está disponible en español. La segunda es que no necesita instalación y funciona en distintos sistemas operativos. Algunos tendrán Windows, otros tendrán Mac, otros tal vez tendrán Linux, que sí tenemos las distribuciones para el sistema, para el EPIDAD. Tiene un entorno sencillo e intuitivo que facilita el manejo del programa. Aunque el programa nació con orientación epidemiológica, la variedad de métodos que incluye actualmente permite su uso en distintos contextos. Entonces aquí nosotros tenemos tranquilos, no deben de copiar este link porque ya les voy a pasar, que es de donde nosotros nos podemos descargar libremente. Entonces, de la Dirección Xeral de Innovación y Gestión de la Salud Pública. Entonces nosotros de este link que ya les voy a enviar, nos podemos descargar y ahí nos va a pedir si somos Mac, si somos Windows, si somos Linux. En Windows básicamente es una carpeta que la descomprimimos y le damos doble clic. En Mac depende mucho de su sistema operativo, hay veces que necesitamos algunos plugins, pero se las puede instalar en todos los sistemas operativos. ¿Qué es un poco? Igual tienen en su aula virtual un video tutorial, pero básicamente lo importante es tener el Java, mínimo la versión 8, que creo que es la última, que es el Java completo. Muchas veces nosotros tenemos solo como un plugin del Java, pero aquí tenemos que descargarnos del completo y a veces eso es el error que no nos funciona. Muchas veces dicen, Inge, no pude abrir el programa, y es porque no tuvimos la versión de Java la completa, sino simplemente el plugin que normalmente nos descargamos. De ahí se descarga en el programa de esta dirección. Veamos. Sí, esperamos un poquito, que se me va a cerrar la diapositiva. Copiarle como una pestaña. Entonces ustedes cuando van a esa dirección, entonces estamos aquí, y eso vamos a hacer la práctica el día de hoy, ¿no? Entonces aquí vamos y buscamos las descargas. Entonces en descarga, aquí en la parte superior tenemos castellano, que está en galego. Entonces de aquí vamos a descargas y ahí encontramos el software, es que ya les indico. Entonces comprimimos el archivo y buscamos el archivo epidad.jar, que es de Java. Muchas veces cuando le damos doble clic, hay veces que se abre el WinRAR. Entonces eso significa porque no tenemos predefinido para que se abra por Java. Pues si no se nos abrió, simplemente al mismo archivo le damos clic derecho y abrir con y seleccionamos Java. Eso vamos a hacer la práctica el día de hoy. Vamos a avanzar un poco con los conceptos de EPIDAD. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Tutor, ¿usted nos va a proporcionar el link de la página donde vamos a tener que descargar tanto el software como el Java? Sí. Ajá, yo les voy a mandar justo estos dos links para que ustedes se puedan ir descargando. Esa práctica vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué no podemos acceder al chat de la reunión? Sí, no sé, la verdad. Creo que mis mensajes no se fueron. Entonces ya les voy a enviar. En el aula virtual ustedes tienen aquí mis diapositivas. Entonces ahí vamos con ustedes cuando sea la práctica para que vean ustedes dónde están mis diapositivas. Pero vamos a continuar. Superior, disculpe, hay un grupo de alumnos de esta capacitación de WhatsApp. Sí, entonces ya nos van a ayudar, me imagino, para que les envíen. Entonces tal vez le mando a la encargada, Karina, y de ahí me envían, para que me ayude enviando a ese grupo. Ok, gracias. Muchas gracias. Pero es que en el grupo no estamos todos. Yo hablo por mí. Tenemos participantes que no estamos dentro de ese grupo.
Sí, entonces vamos por las diapositivas, tranquilos, no pasa nada. Aquí en el aula virtual sí están las diapositivas. Perdón, sí, todo el material didáctico que se está usando en este momento está en la plataforma del servicio. No existe ningún grupo de WhatsApp, pero sí, todo el material que se está viendo ahorita se encuentra en la plataforma del servicio. Ingeniera, hay una inquietud, a mí no me aparece el módulo del que se está en la plataforma de la Servicio Nacional. Ya, por favor, si me puede ayudar internamente con su nombre y su correo, yo ya le reviso qué situación está pasando con su usuario. Y cualquier persona igual que tenga algún inconveniente, por favor, déjeme un mensajito con sus nombres completos y correo para poderle ayudar. Muchas gracias. Continuemos. Entonces aquí nosotros tenemos un poco... Sí, ya les voy a ayudar. Vamos a continuar. Aquí están las organizaciones que ayudaron para hacer este software, ¿no? Entonces, básicamente la Consejería de Sanidad de Galicia, que es la, ¿cómo se puede decir? La madre de este software. Aquí les presento, esta es una imagen de cómo van a tener el software de Epidad. Muchas veces hay algunas versiones que se pueden descargar. Yo les recomiendo la 4.1 o la 4.2, que son las estables. Las últimas, las que están en beta, hay veces que no nos permite todos los módulos. No sé si podemos apagar los micrófonos. Muchas gracias. ¿Qué son las características? Entonces, Epidad está desarrollado en Java, lo que permite su funcionamiento en distintos sistemas operativos. Además, el programa no necesita instalación. Solo es necesario tener instalada en el ordenador una versión actual de Java. En la página web de descarga del programa se incluyen las instrucciones necesarias para ejecutar Epidad correctamente. En cuanto a sus características, Epidad 4.1 se puede destacar 3 elementos: el entorno general del programa, el contenido, es decir, los métodos que incluye, y la ayuda. Aquí vamos en el entorno general. En el entorno de trabajo de Epidad es una ventana con una barra de menús y otra de herramientas, y que está dividida en 3 partes. Aquí podemos ver las 3 partes que está dividido, ¿no? Entonces tenemos aquí los cálculos, los modelos en uso y los resultados. Entonces, Epidad, ¿pueden silenciar el micrófono, por favor? Tal vez que me ayuden silenciando el micrófono. Ya, ahí estamos. Entonces nosotros tenemos el índice de cálculos, en módulos en uso, y que muestra y permite acceder a los módulos abiertos. Aquí es importante, nosotros en esta parte inferior, aquí vamos a ver los módulos que hemos usado. Nos va a generar un informe por cada análisis que hagamos, y también un índice de cálculos. En la parte inferior, ¿qué nomás hemos hecho? Entonces, como un historial, algo parecido a un historial, que ya vamos a ver cuáles son los módulos, ¿no? Y los resultados los tenemos acá. Entonces, esos resultados muchas veces puede ser un dato, un valor, puede ser un gráfico, que nosotros lo podemos exportar como imagen o también como PDF. Normalmente lo que se lo hace es exportar como imagen, ¿no? Para pegarle nuestra investigación, pero también como PDF lo podemos generar como un informe. Como todo software, el que maneja el software no es que es automático. Nosotros debemos de ingresar los insumos necesarios o los parámetros que nosotros queramos analizar para que el software haga un cálculo correcto. En la siguiente clase nosotros vamos a ver el muestreo. Muchos tal vez en sus tesis o en sus investigaciones nosotros nos piden y ahora la muestra de cuánto vamos a hacer. Y tal vez muchos van a una página en internet que vamos a hacer como práctica la siguiente semana, ingresamos 3 datos y nos sale cuál es la muestra. Pero para una investigación o para una tesis nosotros no podemos decir que en la página Patito ingresamos y por eso yo seleccioné a 280 personas como muestra para una investigación de glucosa, por ejemplo. Entonces nosotros debemos ser muy
minucioso al escoger nuestros parámetros. Una característica de Epidad que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con él es que no gestiona bases de datos, lo cual significa que no es posible abrir desde el programa un archivo de datos, visualizarlo y modificar o crear variables. Por lo tanto, las opciones del menú archivos no son para ese propósito, sino para manejar los resultados, que pueden ser tanto numéricos como gráficos. La entrada automática consiste en importar una tabla de datos que previamente debe prepararse en una hoja de cálculo, como Excel o LibreOffice Calc. Entonces, Epidad, nosotros no gestionamos una base de datos. Muchas veces nosotros que pongamos edad o ponemos altura o sexo de 100 personas y nosotros queremos, voy a utilizar el software Epidad para analizar esto. Pero esa base de datos la debemos de tener en Excel. Entonces, lo que el software nos va a ayudar es para tomar esa base de datos y analizarla con el software. Pero nosotros no podemos cambiar desde el software esos datos que vamos a ingresar. Muchos dirán, ¿es algo malo o es algo bueno? Depende cómo nosotros lo analicemos. Para mi forma de ver, es bueno debido a que el software básicamente es para el análisis. Entonces yo cuando se genera la investigación, entonces lo ubico para esta base de datos y pongo como anexo la base de datos en Excel, se utilizó para el análisis Epidad, con tal, qué sé yo, con tal parámetro, con la población y todo lo demás, que eso vamos a ver la próxima semana en ejercicios prácticos. En cuanto a los resultados, Epidad incluye un editor de gráficos sencillo e intuitivo que permite personalizar los gráficos que se generen con el programa. Además, todos los resultados que se obtienen durante una sesión de trabajo se pueden guardar en un archivo con formato propio de Epidad o como texto RTF o PDF. Entonces, esto es, por ejemplo, qué sé yo, estoy realizando una investigación, estoy realizando mi tesis, y yo puedo guardar en un archivo propio de Epidad para, si ya no terminé de hacer esa investigación, al siguiente día o después de un mes, abrirlo y tener esos datos. Lo que sí les recomiendo es, por ejemplo, yo estoy investigando la glucosa en una población. Entonces, como estamos investigando, entonces yo ahí voy a tener mi base de datos. Siempre hay veces que nosotros solo guardamos el archivo de Epidad, pero no guardamos la base de datos. Pues muchas veces me dicen, profe, yo sí guardé la Epidad, pero cuando yo le abro no puedo hacer nuevos cálculos con los datos que yo ya ingresé y los datos no lo tengo. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? Que los datos hay en un Excel, entonces los datos para generar el programa, debió de tomar los datos de algún lado y ahí sí generó el programa. Por lo tanto, en esa carpeta yo les recomiendo cuando vayan trabajando, tengan la base de datos y el Epidad que ustedes generaron. Entonces, siempre mínimo esos dos archivos. Hay muchas veces que tenemos bases de datos diferentes, por ejemplo, de junio, de julio. Entonces, una base de datos para junio. Preguntas. Díganme. Muy buenas noches, ingeniero. Les saluda a cabo primero Virginia Valles de la Unidad de Criminalística. Quería rogar al ingeniero, quizás en la capacitación nos podría usted mejor orientar de mejor manera como con ejemplos que manejamos en nuestra área de criminalística o en el área de análisis de datos específicamente, porque ingeniero, usted nos habla de glucosa y eso como no manejamos como que nos perdemos un poco en la capacitación. ¿Será posible? Sí, ya voy a preguntar un poco para ver qué datos para la próxima vez. Sí, básicamente tenemos en ejemplos, tenemos con glucosa, tenemos con personas que... Los ejemplos básicos, ¿no? De ahí, eso sí se pueden trasladar a otros ejemplos, pero ya específico voy a tratar de encontrar ya ejemplos específicos de eso, porque muchas veces no es, o sea... algunas veces lo que cambia es la variable, pero si tengo 10 personas y yo en las 10 personas puedo analizar, qué sé yo, la altura, puedo analizar el peso, puedo analizar la glucosa, o en las 10 personas puedo analizar sus contraseñas, puedo analizar su sexo, o si realizan alguna actividad. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener, siempre en una base estadística o en un análisis estadístico, lo que van a cambiar son los parámetros.
pero de ahí no es que un estudio de el parámetro va a cambiar, pero la fórmula no. Eso sí, pero ya voy a tratar de ver ejemplos de lo que usted me dice. Para criminalística, ¿no es cierto? Y ya voy a estudiar. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, déjenme ver. ¿Alguna otra pregunta, tenemos? ¿No? Vamos. Nosotros, como ya se comentó, EPIDAD tiene 11 módulos temáticos que incluyen métodos estadísticos y epidemiológicos. En este apartado se va a describir el contenido de los 4 módulos específicamente estadísticos, que puede ser de utilidad como herramienta en el aula: análisis descriptivo, muestreo, interferencia sobre parámetros y distribuciones de probabilidad. Entonces, estos 4 módulos se podría decir que son los básicos que nosotros tenemos en EPIDAD. Pero de ahí hay 11, o sea, ya muchas veces tenemos módulos para que ustedes lo puedan ver, que bueno, ya lo van a instalar, ¿no? Ustedes van a tener una práctica de instalación y que ustedes vayan navegando un poco por los módulos. Entonces aquí tenemos en el módulo de muestreo, este módulo tiene un conjunto de opciones que permite calcular el tamaño de muestra necesario para realizar un estudio por muestreo. Opciones para realizar la selección de la muestra y técnicas para analizar los resultados, teniendo en cuenta el diseño muestral. El esquema del módulo es el siguiente. Entonces, nosotros aquí tenemos cálculo de tamaño de muestras y la selección de muestras. Entonces, en el cálculo nosotros nos basamos en intervalos de confianza o contrastes de hipótesis. Y en la selección de muestras, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático y muestreo aleatorio estratificado. Esto ya es como, depende mucho de la investigación que ustedes van a realizar. Para el cálculo de tamaños de muestras, simplemente nosotros ingresamos los datos y nos va a dar un número. Pero, ¿qué es lo que me gusta del programa? Hagamos de cuenta, yo quiero hacer una investigación y tengo los nombres de 100 personas. Y el cálculo de la muestra me dio que yo debo con un 95% de confiabilidad, tengo que seleccionar, qué sé yo, pongamos de las 100, unos 23, pues. Pero ¿dónde nos rompemos la cabeza? Es de ahora de las 100 que tengo con nombres y apellidos, ¿a cuál escojo las 23? O sea, ¿cómo escojo a esas 23? Entonces, del software nosotros ingresamos los 100 nombres y el software nos va a seleccionar dependiendo de qué tipo de muestreo voy a hacer, ¿no? Porque el aleatorio estratificado ya es porque mi población tiene varias características. Entonces, por ejemplo, pongámosle paralelo A, paralelo B, paralelo C. Pero si nosotros estamos haciendo un aleatorio simple, de las 100 nombres me va a escoger 23 nombres. Entonces, yo de esa manera puedo justificar mi investigación. Entonces, porque muchas veces nos dicen, ¿y cómo escogió? ¿Por qué escogió a Pepito Pérez y no a Juan Andrade? Entonces, y es porque el software al momento de ingresar me seleccionó esos 23 nombres. Eso es algo bueno que no todos los software tienen. También tenemos muestreo por conglomerados. Ahí tenemos algunos, el uno es monoetápico y bietápico y el otro es estratificado. Y estimación con muestras complejas. Las ventanas del submódulo de cálculos de tamaños de muestras son muy sencillas y solo se requiere unos pocos datos que se introducen manualmente. Aquí es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una muestra por proporción. Entonces es la ventana para calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción. Entonces aquí tenemos el tamaño de la población, por ejemplo 100, la proporción esperada. Normalmente nosotros para hacer una investigación debemos de tener un estudio de lab, ¿no? Entonces en el cual yo tengo que analizar investigaciones similares. Si estoy investigando glucosa o si estoy investigando, qué sé yo, el peso en bebés, entonces tengo que hacer mi estudio de lab. Entonces por ahí yo tal vez encuentro una investigación de Honduras, una investigación tal vez de España, una investigación aquí propia de Ecuador, en donde ya tienen un resultado de esa investigación. Entonces aquí es la proporción esperada. Entonces esto también nos va a pedir.
y el nivel de confianza normalmente se utiliza el 95%, la precisión absoluta le suelen poner el 3%, mínimo y máximo. Esto vamos a hacer una práctica. ¿Por qué nos da un mínimo y máximo? Porque nosotros podemos, en este software, podemos decirle, a ver, yo quiero ver cómo varía la precisión. Entonces, si yo le pongo que mínimo sea 3 y máximo sea 10 y que me dé un incremento de 1 en 1, entonces me va a salir ¿cómo les podría decir? Me va a salir, dependiendo de la precisión, con cuál es la muestra que yo voy a obtener. Entonces, algo parecido a esto de acá. Vamos por acá. Entonces, aquí les voy a indicar el EPIDAD, ¿ok? Déjenme, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Déjenme por aquí. Entonces, este es el EPIDAD, es lo que ustedes van a instalar en sus computadoras, y aquí tenemos los módulos. Entonces, el módulo de análisis descriptivo es, nosotros lo vamos, básicamente aquí hacemos tablas, ¿no? Tablas de frecuencia, de contingencia. Si ustedes necesitan uno de los gráficos, lo pueden realizar, y hay un manual que lo subimos, y es súper fácil. Aquí tenemos el módulo 2, que es el módulo de muestreo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un cálculo de tamaño de muestra, intervalo de confianza por media. Entonces, y aquí ya nos va a ubicar los datos. No sé si ahí pueden ver esa, me salió una ventanita pequeña pidiéndome datos. Me dicen, no, ya. Ingeniero, no se ve. Listo, muchas gracias. Déjenme, voy a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver eso. Como es una ventana, ahí sí la pueden ver, me imagino. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, por ejemplo, pongamos que son 100, el tamaño de la población de 100, ¿no? Una división de estándar esperada, pongámosle, estos datos no están validados, ¿no? Por si acaso, pongámosle 5. Y pongámoslo un máximo de 3 a 5 y que sea un incremento de 1. Pues al momento de calcular, miren, entonces aquí me dice por la división estándar esperada, ¿no? Como es muy baja para las 100 personas, entonces me dice que en una posición de 3 me va a dar un tamaño de muestra de 10, de 4 de 6 y de 5 de 4. Entonces eso hace que yo pueda escoger la mejor, ¿no? Entonces mucho software yo tengo que estar ingresando los datos para sacar una precisión de 3 o ingresar los datos para sacar una precisión de 10. Entonces, y aquí me dice que hemos utilizado el módulo de media. Entonces, por ejemplo, pongámosle una media del 50, por ejemplo. Una desviación estándar, perdón. Entonces ahí ya subió mi tamaño de muestra. Entonces, de esta manera, ¿para qué nos sirve? Entonces, yo en mi investigación o en mi tesis, yo pongo, bueno, para el tamaño de la población de 100 personas, con una desviación esperada de 50 y un nivel de confianza del 95%, yo escogí la precisión de 3 y que me da un tamaño de la muestra de 92 personas. Entonces, eso hace que yo justifique mi investigación. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Así que ahorita estamos haciendo ejercicios no solo para ingresar los datos. En la próxima clase vamos a hacer ejercicios ya con que se los puede topar en la vida real. ¿Preguntas tal vez hasta aquí? Creo que no. Listo, vamos a continuar con los diapositivas. Tal vez nos podría relacionar un ejemplo en la vida más útil que nosotros utilizaríamos aquí. Podría ser un reporte telefónico. ¿Cómo se lo podría realizar a este software? Pienso que es útil y más sería que nos pueda ayudar bastante a nosotros. Ya, muchas gracias. Reporte telefónico. ¿Pero qué miran ahí? ¿La ubicación o cuántos minutos? ¿Cuál es el parámetro? En un reporte telefónico lo más esencial sería las frecuencias de las llamadas, números de llamadas en el mes, puede ser en una semana, claro. Los lugares más frecuentes de donde realizó. Sí, eso es lo importante. Por ejemplo, esos son los parámetros. Entonces, hagamos de cuenta, yo tengo una población, yo voy a analizar el teléfono de X persona.
Entonces lo voy a analizar desde el día jueves al día viernes. Entonces mi población de llamadas van a ser 500, por ejemplo. Yo quiero hacer un estudio de cuánto se demora, por ejemplo, en promedio con tal persona. O en esos 2 días, o sea, siempre vamos a poner, creo que aquí si lo pongo, o si no lo pongo en el próximo módulo, en el que nosotros siempre vamos a poner parámetros. Eso es en la estadística, siempre vamos a tener un parámetro que estudiar. Entonces, la población es el completo que yo estudio, por ejemplo, qué sé yo, llamadas telefónicas, por un colegio, una ubicación, los crímenes, por ejemplo, también creo que había uno de cuántas mujeres está una población en una urbanización, por ejemplo, en la urbanización La Pladera. Entonces, hay 200 mujeres. Entonces, de esas mujeres, ¿a cuántas realizo un muestreo para identificar la violencia de género? Entonces, ver para cuándo. Esto del muestreo se lo realiza para que nosotros no utilizar toda la población. O sea, cuando tenemos, si hubiera en esa organización 20 personas, yo las puedo entrevistar a las 20, pero 100 también ya es como que medio complicado. Y eso es lo que nos hace el muestreo. Como ustedes saben, la muestra es una porción pequeña de la población en la cual se identifica con un nivel de confianza cuánto representa a la población en conjunto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos analizando ahorita. O sea, básicamente, ¿qué es la población y qué es la muestra? Entonces, ustedes pueden escoger, por ejemplo, vayan en lo que hagan cotidianamente y ustedes identifiquen qué es la población y cuál vendría a ser el parámetro que van a analizar. Por ejemplo, una población es un colegio, el número de estudiantes de un colegio X. Y el parámetro que yo voy a estudiar puede ser la edad o puede ser el peso. Entonces, o la población puede ser un curso y el parámetro que voy a estudiar puede ser las notas de matemáticas. Entonces, eso siempre debemos de tener en cualquier investigación. Ahí como que más claros tal vez. ¿Sí? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, tengo 2 preguntas dentro de esto. Bueno, la primera es, dentro de la policía es muy difícil que nosotros trabajemos con muestras. En la mayoría de los casos se trabaja con la población completa de los datos que nosotros tenemos. Ya, la segunda es, ¿cuántas bases de datos yo puedo anexar y vincularlas entre sí dentro de este sistema? Claro, sí, por ejemplo, si nosotros utilizamos, para la primera, si nosotros utilizamos la población, muy poco nos va a servir la muestra, porque como les digo, o sea, la muestra el muestreo se lo realiza para no analizar a toda la población. Entonces ahí nosotros básicamente utilizamos la estadística, pero en el sentido de la desviación estándar, en el sentido de tal vez la media y todas esas medidas de dispersión central. Pero, y como segundo, nosotros recuerda que cada base de datos es un Excel. Entonces tú en tu carpeta, puede estar en cualquier lado, pero yo sí les recomiendo que tengan una carpeta. Entonces en tu carpeta tú puedes poner, qué sé yo, la base de datos del día lunes, base de datos del día martes, y al momento de tú analizar, entonces tú cuando hagas el análisis, eso te va a decir ingresar el archivo. Entonces tú le ingresas el archivo del día lunes, haces el análisis. Luego le ingresas el archivo del día martes y realizas el análisis. Lo que sí te puede ayudar bastante, Epidad, en eso, es para los gráficos. Muchas veces nosotros utilizamos el Excel para gráficos, pero hay veces que el Excel con muchos datos, como que a veces explota. En cambio, el Epidad sí maneja mejor los datos cuando son bastantes, qué sé yo, 1000 datos, por ejemplo, para hacer una gráfica de frecuencias. Ingeniero, mi consulta con respecto a la base de datos es debido a que nuestras bases de datos que nosotros necesitamos consolidar en un solo sistema son de diferentes encabezados, podríamos decir así para que todos nos entiendan, y con diferente información. Le pongo ejemplo, necesito relacionar número de detenidos con esas armas, entonces puede ser que una de esas columnas, digamos el número de cédula de la persona a la cual se le decomisó el arma de fuego,
esté detenida y necesito relacionar esas dos cosas y poderlas visualizar. Sí, eso sí te ayuda. O sea, por ejemplo, tú cuando ingresas la base de datos, ahí te va a decir en qué columna se encuentra. Entonces, qué datos, qué columna, con qué columna quieres contrarrestar. Entonces, si quieres contrarrestar con la columna B, con la columna D y demás. Eso sí te ayuda. Y también con diferentes archivos, ¿no? Entonces, tú cuando ingresas un archivo, ahí el software te lo lee ese archivo y te va a decir en qué columna están los datos que tú quieres analizar. Eso sí lo vas a hacer. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Gracias. No hay. El programa automáticamente ya le botaría el resultado de la muestra, dependiendo si la población es finita o infinita. Sí, correcto. Eso justo lo vamos a hacer en la práctica de la siguiente semana. Nosotros, la fórmula es diferente, ¿no? Cuando es una población finita, nosotros ingresamos la población. En cambio, como haciéndoles un spoiler de la siguiente semana, cuando nosotros no ingresamos, le borramos el cero que nos aparece en el tamaño de la población. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un cálculo de un tamaño de una población infinita. Entonces, cuando le deja en blanco. Entonces, ahí le voy a calcular y me hace el cálculo como que fuera una población infinita. ¿Cuándo utilizamos una población infinita? Es cuando no podemos palpar bien cuánto es la población, ¿no? Es sumamente grande. Sí nos ayuda en eso. Pasado los 100.000. Sí, depende. También depende mucho del análisis de las bases, porque ahí depende de muchos autores. En el módulo de análisis descriptivo, este módulo permite hacer el análisis descriptivo de un conjunto de datos mediante tablas, gráficos o medidas características. El esquema del módulo es el siguiente. Entonces aquí nosotros, como nos mencionaban, que ustedes manejaban la población y como que más querían como que relacionar. Entonces aquí tenemos tablas de frecuencia, tablas de contingencia, estadísticos descriptivos, coeficientes de correlación y los gráficos que son de barras, de sectores, de líneas, de dispersión. Entonces esto nos va, básicamente, no están dando un dato, ¿no? Nos va a dar una tabla, nos va a dar un gráfico, pero eso nos ayuda para identificar qué es lo que estamos analizando. Muchas veces un gráfico dice más que 1000 palabras, entonces, y creo que siempre es de esa manera, entonces eso nos va a ayudar bastante. Como les digo, teniendo nuestra base de datos en Excel, y es un muy buen ejemplo, por ejemplo, de 100 personas, cuántos estuvieron detenidas, cuántos salieron al un día, salieron al 2 días, o cuántas de ellas que de las detenidas tuvieron unas armas blancas o armas de fuego. Entonces eso nos va a ayudar para hacer diferentes informes. Es muy bueno. Por ejemplo, también nosotros podemos utilizar esta situación, por ejemplo, para simplemente sacar, por ejemplo, en criminalística, la media, cuántos, por ejemplo, pericias hacemos en el mes, cuántos descargos realizamos, para ver si nos alejamos o mantenemos constancia en lo que es mes a mes, podemos utilizar mes a mes, anual. Y la población, nosotros igual, como no podemos utilizar infinita, podemos utilizar, por ejemplo, numerada, qué sé yo, la media de 400 pericias mensuales, cuántos realizamos, cuántos no realizamos, cuántas se descargaron y cuántas no corresponden a un informe pericial. Sí, correcto. O sea, básicamente, por ejemplo, hagamos de cuenta, pues nuestra base de datos, vamos a tener, qué sé yo, 400 agentes, me imagino que es el nombre, ¿no es cierto? O agentes, peritos. Entonces, diligencia, 400 ya, 400 diligencias. Entonces, de esas, ¿cuántos se hicieron en el primer mes? ¿Cuántos se hicieron en el segundo mes? Y así. O también, lo que podemos hacer es, de los agentes que se tengan, por ejemplo, cuántas diligencias, como que la efectividad o como la eficiencia se podría llamar. Entonces, por ejemplo, si el agente 1 hace 10 diligencias, el agente 2 hizo 9, el agente 3 hizo 4, el agente 5 hizo 6, y empezar a hacer como un análisis de esas diligencias. Sí, podemos hacer eso. Claro, incluso se podría también hacer el análisis individual sobre cada área de cada agente y por ejemplo, cada área, cuántas pericias realizadas en esa situación. Sí. O sea, básicamente la idea es, o sea, el software está ahí.
O sea, nosotros podemos contrarrestar siempre dos cosas. O sea, ¿qué es lo que es importante que ustedes entiendan? Es que siempre va a haber un input y un output. Entonces, en input son lo que nosotros, nuestra entrada. ¿Qué necesito yo analizar? Entonces, qué sé yo, necesito pericias, necesito armas, necesito... Y siempre, normalmente, nosotros relacionamos dos cosas. Siempre el A y el B. Entonces, y la salida va a ser muchas veces un gráfico, va a ser, mi tamaño de muestra y todo lo demás. Y eso es importante que identifiquen ustedes. Por ejemplo, ahorita ya están identificando cómo quieren analizar. Eso ya depende de cada uno y de los servicios que ustedes tengan. También tenemos histogramas. En los histogramas nosotros ahí tal vez podemos ver la efectividad, diagramas de cajas, intervalos de confianza. Entonces, esto todos se encuentran de esta manera. Entonces, para hacer cálculos estadísticos descriptivos. Entonces, nosotros aquí, abrir tabla de datos, aquí era lo que yo te decía, ingresamos aquí nuestro archivo, nuestra base de datos. Aquí nos va a dar un resumen de los datos que tenemos. ¿Cómo genero una base de datos? Básicamente un Excel en el cual la primera fila debe estar las variables, ¿no? Por ejemplo, qué es cada cosa, si es nombre, y que no sean tan largas, porque el software hay veces que lee, qué sé yo, hasta 10 caracteres. Entonces, si es más largas o tienen algunos caracteres especiales, el software ya no te lo va a leer. Entonces es importante. Y también podemos segmentar los resultados y de esa base de datos nosotros podemos sacar la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el máximo, o los cuartiles, deciles. Entonces nosotros vamos seleccionando qué nomás quiero sacar y le mando a calcular. Es lo chévere del software, se podría decir. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias por despejar la duda. Muchas gracias. No hay de qué. Vamos a continuar. En el módulo de interferencia sobre parámetros, este módulo permite calcular intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis sobre medias, proporciones, tasas de incidencia con datos de una o dos muestras. El esquema del módulo es el siguiente. Entonces ahí nosotros tenemos una población, tenemos media, proporción, perceptibles, correlación, tasa de incidencias, índice de posición. Justo les van a tener en su aula virtual un PDF con ejemplos de cada uno de estos, en el cual hagamos de cuenta tasa de incidencia. Entonces yo quiero hacer la tasa de incidencia. Y ahí va a haber un ejemplo que tal vez no sea 100% lo que ustedes quieren, pero sí es importante que ustedes tengan el ejemplo. Entonces yo ahí, por ejemplo, un ejemplo básico de, qué sé yo, pongamos en el fútbol cuántos saques del estadio hay, de la cancha. Entonces ahí es una tasa, ¿no? Entonces, y en el ejemplo nosotros vemos allá, pero ¿cuál es mi parámetro? Esos saques se cambia por alguna cosa, por el parámetro que yo voy a analizar. Pero lo bueno del software es que hay esos manuales que nos ayuda a como solo ir cambiando variables, ¿no? Y ahí ya puedo hacer mi análisis. Cuando son dos poblaciones, entonces ahí tenemos medias independientes, medias emparejadas, proporciones independientes, proporciones emparejadas, tasas de incidencia, pero son con dos poblaciones. Entonces aquí, si alguno tal vez utilizan la población de control y población la que se analiza, entonces ahí es las dos poblaciones, ¿no? Y la comparación no paramétrica, que son medias independientes, medias emparejadas, y contraste de normalidad. Pues esto ya es un poco avanzado y como les digo, o sea, depende mucho de qué es lo que van a realizar, o sea, de qué investigación. El software en sí es súper liviano, pero lo que hace sí es básicamente todo lo que ustedes puedan analizar con estadística, o sea, todo lo que tengan base de datos y tengan números, sea estos cualitativos o cuantitativos, lo pueden analizar en el software. Y una preguntita, en cuanto al software, por ejemplo, si yo deseo descargarlo el software, lo descargo en mi computadora de escritorio, pero también si deseo descargarlo en mi portátil personal, me indicaba de que no guarda no genera una base de datos. Por ejemplo, en ese caso, me imagino que tiene un acceso individual, pero sí guarda archivos. Sí, o sea, se genera un archivo. O sea, les voy a indicar, déjenme ver más o menos para que ustedes lo puedan ver. En un ratito les voy a indicar.
Déjenme ver si... Ahora, le hago esta pregunta, ingeniero, porque yo le digo, me voy franco el día viernes al mediodía y me toca de ley sábado, domingo, lunes y por A o B motivo me toca enviar el reporte semestral o mensual o semanal o bimestral o quimestral. Y justo ese día me toca franco, entonces abro el archivo en mi computadora y con la base de datos que yo manejo, ¿genero directo o se guarda solo en el archivo principal, por ejemplo, si yo manejo solo aquí en mi computadora de escritorio? Sí, siempre vas a tener dos archivos. O sea, eso es importante. Y esos dos archivos, o sea, a menos que lo tengas en una carpeta compartida en Dropbox, por ejemplo, entonces se va a actualizar en tu computadora de escritorio y en tu laptop. O sea, pero puedo guardar el archivo en la nube prácticamente. Ajá, claro que sí, eso sí, porque son dos archivos, es como que le estás haciendo al Word que se conexe con el Excel. O sea, el Excel yo tengo mis datos y en el Word voy a tener mis gráficas y mis análisis, ¿no? Entonces ahora le cambiamos al Word por el EPIDAT. Entonces ahí tengo mi base de datos, que es el Excel, que eso yo le puedo ir cambiando. Y le doy doble clic al archivo de EPIDAT, pero ese solo guarda los análisis que he hecho, pero con esa base de datos. Eso es lo que pasa. Ingeniero, disculpe otra pregunta. ¿El sistema me soporta archivos planos habilitados para macros? Porque varios de los archivos que nosotros tenemos están con macros. De preferencia es guardarle como nuevo Excel y quitarle los macros. O sea, que sean solo la base de datos en sí, sin filtros. Eso de preferencia. Sí, porque con macros el Excel le toma... el Excel, bueno, básicamente no es el mismo archivo, ¿no? Para el Excel. Pero para este software, de preferencia es agregarle una que esté sin macros, o sea, solo archivos, solo celdas, o sea, que no esté filtrado nada. Eso sí. Y de ahí, si hay los archivos, déjenme ver, el Excel tiene una forma de guardar el archivo que es para, o sea, simplemente es guardar como. O sea, que mientras más liviano el archivo, por ejemplo, en el CSV tocaría cambiar ese archivo a ese tipo de archivo que es más liviano. Ajá, para que sí. trabaje mejor. Ajá, CSV. Sí, a pesar de que, o sea, en Excel mismo sí, pero que sea, que no esté filtrado, que no esté así ya hecho, por ejemplo, con gráficas y eso, debido a que el archivo, lo que hace EPIDAT es analizar solo datos, no analiza gráficas que estén en Excel. Entonces muchas veces mi consejo es, si yo tengo mi Excel, yo tengo con filtros, tengo con gráficas del Excel, solo copio los datos y le pego en una nueva hoja. Y eso le mando a la EPIDAT. Listo, gracias, dije. Creo que nos va a tocar trabajito de estar actualizando constantemente los archivos, porque como trabajamos con muchos archivos, sí va a ser doble trabajo. Sí, a pesar de que... Más que todos los archivos que tenemos con macros. Sí, a pesar de que sería reprobable que archivos de macros, como les digo, o sea, el EPIDAT se va actualizando, pero sí, la idea son también... los de LSM. Ajá, el problema un poco de los macros que yo le veo es que hay veces que el software si te da un problema que no lee una variable, pues posiblemente sea por eso. Entonces hay veces que a mí yo le agrego una base de datos y no me encontraba esa columna o no me encontraba ninguna columna. Entonces muchas veces era porque había un gráfico, porque estaba tal vez... ahora el Office se puede anexar con Word, se puede anexar con PowerPoint, entonces estaban hechos de esos anexos en ese archivo. Entonces simplemente yo lo que hice es en la parte superior del Excel seleccionar todo, voy a abrir una nueva hoja, pegar solo valores, entonces ahí solo se pegan los valores y resuelto esa situación. Entonces eso sí, es recomendable hacer de esa manera. Una pregunta, ingeniero, ¿por qué no se puede, en una portátil no se puede lo que es instalar el programa de software? No, sí se puede instalar en cualquier lugar, o sea, se podría decir que inclusive es un portable, o sea, ustedes no deben de instalar el programa, es un auto ejecutable.
Entonces, si ustedes tienen la carpetita en su flash, simplemente le pegan en el escritorio y le dan doble clic y la abren con llave. Inge, ¿el software permite visualizaciones en línea? ¿O lo puedo subir en línea? No, eso no. Eso sí, no. A menos que sea en una aula virtual y que lo puedas en un ¿cómo se llama? Virtualización de Windows y que la puedas ejecutar desde un navegador, eso tal vez que sí. Pero así como como el Office que hay en el navegador, eso no tiene el software. Gracias, sí. Eso sí. Las ventanas de una o dos poblaciones permiten introducir los datos de dos formas, manualmente ya resumidos o de forma automática a partir de un archivo con la información individual. Aquí tenemos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos muestra 1, muestra 2, la media, la desviación estándar, en forma resumida o simplemente los datos. Entonces ya ahí vamos a hacer el intervalo de confianza, si es bilateral, unilateral izquierdo, unilateral derecho. Y lo vamos copiando. El módulo de distribución de probabilidades, este módulo permite calcular funciones de distribución y sus inversas para un conjunto de distribuciones discretas y continuas. Las representa gráficamente y también genera muestras simuladas de estas distribuciones. El esquema del módulo es el siguiente: distribuciones discretas y distribuciones continuas. Entonces, en las 4 ventanas de este módulo se presenta una lista de distribuciones discretas o continuas según el caso, entre las que se debe seleccionar una e introducir sus parámetros. Entonces aquí sí ya tenemos distribuciones, ¿no? Pues aquí la media. ¿Nos podría aclarar la diferencia entre distribución discreta y continua? Sí, discreta básicamente ceros y unos, ¿no? Y continuas que tenemos 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Entonces, esa es la diferencia un poco. O sea, discreto, encendido o apagado. Y continuo, que tiene valores, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, el análisis de eso sería los sexos. O sea, bueno, a pesar de que ahora ya no es tan discreta, pero tenemos, sería masculino y femenino. Entonces, o sí o no. Entonces es un discreto. Y continua es de alcohol, por ejemplo, 0,5 de alcohol, 0,6 de alcohol en un cuerpo humano, esos son continuos. Dependiendo de los datos que vamos a analizar. Es la diferencia. ¿Sí? Sí, gracias, Inge. Ya, no hay de qué. Ahora sí vamos con la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, para los que tengan acceso al módulo, aquí está el aula virtual, ¿no? Entonces aquí está el aula virtual. Entonces nosotros ingresemos al aula virtual. Entonces vamos a darles un minutito. Creo que Karina sí tiene acceso, ¿verdad? Al aula virtual. Así es, tienen acceso a la aula virtual. Aquellas personas, como les dije, que no tengan, por favor, déjenme su nombre y su correo para poderles actualizar, ya que muchas veces me remiten el correo erróneo para yo poderles actualizar y puedan ingresar. Pero sí tienen acceso ahorita a la aula virtual a las 24 horas. Muchas gracias. Pues, Norma. Buenas noches. ¿Cómo podemos ingresar a esta página? ¿Nos pueden enviar el link, por favor? En el correo está. Exactamente, en el correo de notificación se les remitió el link y toda la información para que puedan ingresar. El usuario es su correo con el que se envió en el registro de cada una de sus diferentes instituciones y su contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 en el caso de usuarios nuevos. En el caso de usuarios antiguos, la contraseña en el caso que hayan modificado. Ingeniero, verdad, ese era mi inconveniente porque yo ya la vez pasada yo utilicé la plataforma, pero con otro correo y como mandé un correo erróneo, por eso es que no me llegó. Sí, por favor, eso se va a solventar internamente por un mensaje de WhatsApp. Por favor, ayúdenme con sus datos, sus nombres completos y correo para yo poderlo solventar. Cualquier inconveniente con la plataforma, por favor, por interno para que me ayuden por WhatsApp como he estado solventando durante el día de hoy. Gracias. Sí, también para las personas, bueno, primero les indico en dónde está, ¿no? Está en la parte izquierda de contenido. Aquí creo que está en guía didáctica, ¿sí? No, en guía didáctica. Ese es como el manual que yo les decía.
Está en la presentación. Pues en presentación, aquí ustedes tienen mi presentación que está por la página 7. Está en la página 7 del PDF. Están los links. O si no, vamos conmigo. Entonces, simplemente, primero, ¿qué deberíamos de tener antes de instalar? ¿Qué era importante antes de instalar el programa? Tener Java. El Java, ¿no es cierto? Entonces, ponemos Java a descargar. Pues aquí nosotros, depende de para qué el sistema operativo ustedes tienen, entonces simplemente ponen Java a descargar. Ven que sea HTTPS, la S muchas veces significa, ahora ya no es 100% seguro, pero la mayoría de veces en estas páginas sí. Entonces aquí tenemos, le damos clic aquí y aquí nos descargamos el Java. Entonces aquí normalmente aceptar e instalar, descargar, es la versión 8, ¿no? De Java. Entonces eso es lo primero que debemos de hacer. Segundo, escribimos epidat, descargar, y aquí ya nos encuentra esta página, ¿no? Que es de Sergas. Entonces aquí nosotros le damos clic aquí, nos va a pedir que ingresemos nuestro correo, le ponemos en castellano, ¿no? Normalmente, no, sí está en castellano, ya. Entonces ingresamos nuestro correo y confirmamos. Entonces básicamente esto no es para mandarnos spam ni nada, sino simplemente para que tengan un registro de las personas que están utilizando Epidat. No es que les van a pedir después de 5 años que paguen algo, no es que se están suscribiendo a algo, no, básicamente es como para tener un registro. Ustedes simplemente ingresan y le ponen a aceptar y a ella les va a permitir descargarse. Eso es lo que debemos hacer ahorita con la práctica. Y vamos a abrir el Epidat. Les voy a indicar cómo suele estar el Epidat. Ustedes cuando ya se descarguen les va a indicar una carpeta, ¿no? Es Epidat 4.2, ingeniero. Ajá, sí, correcto, Epidat 4.2. Normalmente les va a aparecer de esta manera. Todo en pantalla. Es una carpeta muy parecida a esta, Epidat 4.2. Pues aquí tenemos epidat.jar, este es el ejecutable. Pues le damos doble clic, si dándole doble clic no se nos activa el Java, déjenme, lo voy a cerrar. Entonces, guardémosle esto, ¿no? No, lo hacemos otra vez, no pasa nada. Estimado ingeniero, dígame. Una consulta, al descargar el Epidat, ¿seleccionamos el que es de un solo archivo o el que es varios archivos? El que está en carpeta, no sé si, déjame, ¿puedes compartir la pantalla para ver cuál es lo? Ahí dejé de compartir. Voy a intentar recompartir. Ya, por favor. Opción que dice campus que es Escuela de Salud Pública, servidores administrativos, ¿cuál se debe escoger ahí? Déjame revisar. Otros. Dígame. Descargar Epidat en un solo archivo. Sí, es Epidat en un solo archivo, correcto, que es se descarga un RAR. Sí. Para los compañeros que son de criminalística, del DAIO, de la Policía Judicial, hay una opción que sale unidades investigativas o para investigación. Debemos de coger mi unidad de investigación. Claro, yo le puse, por ejemplo, en caso de criminalística, le puse unidades de investigación. Igual el oficial debería hacer eso mismo, Me imagino. Yo le mandé así. Sí, tranquilos. Básicamente, no, ¿cómo les podría decir? No hay ningún cambio si se lo descargan en un solo archivo, ¿no?
sino pues, como Epidad, de lo que yo entiendo ahora, lo está también haciendo como que dependiendo de lo que ustedes realizan. Entonces ahí tal vez les dé nuevas funciones o les esté dando otras características. Pero el de un solo archivo no hay ningún problema, porque lo que nosotros vamos a utilizar son los dos módulos primeros, que son básicamente los que deben de tener todos los Epidad. Ingeniero, entonces descargamos Epidad 4.2 que dice un solo archivo. 4.2, un solo archivo. De ahí, ingeniero, que extraemos el software de... Sí, extraer aquí. Les debió de haber descargado un RAR. Sí, en RAR. Sí, entonces ahí le ponen extraer aquí y les va a salir una carpeta como esta de aquí. Como esta carpeta de aquí. Déjenme, les pongo ahí para que estén. Aunque es un poco pesadito, ¿no? Sí, déjenme ver cuánto está pesado. Sí, bueno, 76 megas pesa, no es tan pesadito. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Todos estos pasos están en los módulos que están colgados en la plataforma o no? Sí, está en la página 7 del PDF. Aquí está. Ingeniero, para aceptar dice usar siempre esta aplicación para abrir los archivos zip. ¿Aceptar sí o no? Al momento de ya te descargaste, ya le descomprimiste y para ejecutar. Sí, para ejecutar. Ya, si te salió eso, ponle cancelar, dale clic derecho, abrir con y selecciona Java. Es como, el icono es como una tacita de café. Se me descargó un archivo en PDF, ingeniero. No, ese entonces te descargaste el manual. Te debe de haberte descargado una carpeta muy similar a esta de aquí. No, la Epidad 4.2 descargué. Acá. Entonces les debe de aparecer como estos ejercicios, o sea, como estos archivos. Es una carpetita simple que dice Epidad 4.2. Y el ejecutable es de epidad.jar. Entonces ahí le dan clic derecho, abrir con, y aquí le aparecen, bueno, aquí les va a aparecer Java. Yo como tengo otro sistema operativo, entonces a mí me aparece Java Launcher. Ya, doctor, entre todas las opciones, ingeniero, hay epidad.jar. ¿Esa es la que usted dice? Ajá, sí, ese es el ejecutable. ¿Ahí qué se hace? Clic derecho, abrir con, y seleccionale aquí Java. Y cuando ustedes le den clic ahí, se les va a aparecer una ventana pequeña en el cual, con los iconos que yo les indiqué al inicio, como se está apareciendo en este momento. Inge, una consultita. Dígame. Para extraer es de lo que me salió dos opciones, extract files o extract here. Extract here. Y aquí es... Ingeniero, la que dice Epidad.jar. Sí, Epidad.jar, ese es el ejecutable. Ya, pero me dice cómo quieres abrir este archivo. Ya, denle clic derecho, abrir con y selecciona el Java. Inge, buenas. A mí solo me sale la carpetita, pero a lo que le abro la carpeta, solo me sale Epidad, y no me sale ese Epidad High. Al momento de descargar, se descargó un zip, un archivo que estaba zipeado. Se me cargó y se me cargó como una carpetita. Ya, esa carpeta la abrimos y ahí debemos tener estos archivos de aquí. Y el ejecutable es epidad.jar. Pero no me sale esa opción. Solo me sale ayuda, bin, ejemplo, epidad, invocar.
Ya, en el lado derecho, aquí en los detalles, aquí te va a salir el que diga archivo de Java. Ya, listo, ingeniero, ya le veo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ya abrieron? Algunos ya están con el EPIDAD. Ingeniero, le di el clic derecho y me sale Select All, Add Files Archives, extracto de Specific Folder, pero a la lado derecha no me sale nada de eso que se llama. Inge, con el epidad.bat también se ejecuta automáticamente. Solo tienen que darle doble clic en epidad.bat y va a correr se va a abrir el todo. Listo, muchas gracias. Con el epidad.bat también podemos. Al momento no se olviden de descomprimir todo el archivo. O sea, descompriman todo. Porque muchas veces nosotros damos clic derecho en el WinRAR, que normalmente la mayoría tenemos instalados. Entonces ahí nosotros debemos de descomprimir todo. Ingeniero, pregunta. Dígame. No importa en el disco local donde se pueda guardar el archivo. No, de preferencia póngale en el disco C. El disco C como programa, ¿no? Pero de ahí ustedes lo pueden ejecutar desde el escritorio. Muchas gracias. No me sale esa opción que usted dice. Le pongo dos clics y sale Epidad y Meta IN. Denle doble clic en ese. ¿En cuál? En el Epidad, en el que diga Epidad. Ya. Normalmente también hay veces que aparece un exe. Pues depende mucho del sistema operativo que ustedes tengan. Ahí me sale My Class. No, sería creo que luego tal vez para las personas que puedan instalarle, para enviarles un video o ayudarles individualmente. No sé si sí, Inge, por ejemplo, como se dice, pero no hay ese archivo que usted dice, archivo de Java. No, ni yo no tengo ese archivo, ya le descomprimí todo como usted me dijo, pero no tengo, solo me sale ejecutable file y no hay más. Pero yo le hago... Seguramente es porque no tienen instalado el Java. Instalen primero el Java y después ya pueden hacerlo. No, ya está instalado ese primerito, como nos dijo el Inge, yo ya, por ejemplo, ya le instalé el Java. Sí, levanten la mano quienes tienen instalado ya, quienes ya tienen esta pantallita de aquí. Se demora mucho el programa, ingeniero, en instalarse. Sí, ejecutable hard file, ahí que le hagan clic, por favor, ahí se instala. Epidad hard es la carpeta que tienen que abrir. Esa la ponen. Ingeniero, se demora mucho en descargar. Sí, depende mucho también del servidor. Por eso, básicamente ahorita, ¿cuál va a ser su deber para la siguiente clase? Es que tengan esta pantallita y que ustedes lo vayan viendo todos estos módulos. No sé si pueden silenciar un poco sus micrófonos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo también tengo un problema para descargar, para el momento de descargar el Java, me sale que hay otra aplicación en uso, me sale. Sí, normalmente cuando nosotros dice, hay otra instalación de Java en curso, debe terminar dicha instalación. Ajá. Y no puedo instalarle. Ajá, es porque su Java tal vez se está actualizando ahorita. Entonces, por eso les recomiendo, para las personas, no se preocupen para las personas que no pueden instalar el día de hoy. Hay un video tutorial para instalar el Epidad, pero voy a coordinar con Karina para ver si les hacemos otra reunión exclusivamente para solventar esas preguntas. Porque muchas veces... Muy ingeniero, muchas gracias. Para Mac, ¿sí se descarga ese Java? Sí, justo yo tengo en Mac. Hay un tutorial que también está en su aula virtual, aquí para Mac. Sí, ahí hay que hacer otro, bueno, a pesar de que ahora en los nuevos sistemas operativos ya no es necesario, pero es esto de acá. Ver video 2, ejecutar Epidad 4.2 en OS X. Ingeniero, ¿nos puede indicar tal vez dónde se descargan esos archivos para instalar? Sí, o sea, básicamente es aquí. O
sea, nosotros vamos a EPIDAD descargar la primera opción, que es de Sergas. Pues aquí nosotros ingresamos el correo que ustedes y les va a pedir un correo. Entonces ingresamos el correo. Déjenme ver. Y le damos en aceptar. Entonces déjenme ver, creo que sí, que me equivoqué tal vez. El espacio tal vez. Ya, entonces bueno, aquí nos aparece los nombres de apellidos, nuestros datos, ¿no? Le damos clic en aceptar. Y aquí nos aparece lo EPIDAD. Entonces seleccionamos EPIDAD en un solo archivo. Y ahí se nos descarga el zip, que es de ese 47.3 megabytes. ¿Qué es lo bueno de descargarnos el completo? Aquí vamos a tener una carpeta de ejemplos. Entonces, en esta carpeta de ejemplos es lo que yo les decía. O sea, aquí tenemos algunos ejemplos en Excel, por ejemplo, desarrollo de algunos ejemplos, ¿no? Análisis bayesiano, descriptivo. Aquí tenemos las bases de datos. Pues, por ejemplo, veamos este de metrología, veamos esta de discapacidad en Galicia, por ejemplo. Todo es un Excel. Entonces, esos son los datos que va a utilizar EPIDAD. Pues aquí tenemos en la edad, o sea, los rangos de edad, cuántas personas y diferentes análisis que podemos hacer. Entonces aquí el EPIDAD ya nos aparece algunas bases de datos para que nosotros vayamos practicando. Y bueno, acá es algunos ejercicios que lo vamos a realizar. Aquí tenemos una cosa. Hay un link que está ahí en la página 7 mismo, que es de un video de YouTube. ¿Ese es del tutorial? Sí, justo ese es el tutorial. Eso lo pueden hacer tranquilamente el día de mañana cuando salgan del trabajo. Hoy de noche no les recomiendo porque han de estar cansados. Entonces, y también ya con Verina vamos a coordinar para ver si realizamos con las personas que no pueden instalar para ayudarles de otra manera. Porque para la siguiente clase sí es importante que esté instalado. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Por ejemplo, es decir, pongan a módulos, muestreo, cálculo de muestras, intervalos de confianza, proporción. Entonces de ahí vamos a poner el tamaño de población, en un ejemplo vamos a tener 10.500 bebés, vamos a hacer ejemplos, ¿no? Pues la proporción esperada pongamos que sea del 5%, nivel de confianza, que sea un máximo de 3, un mínimo de 3 y máximo de 3 y que calculemos. Entonces con estas características yo debo tener un tamaño de muestra de 199. Es lo que vamos a hacer la próxima semana. Por eso es importante que lo tengan para la próxima clase instalado el programa. Ya, Inge, ya le puede descargar, ya le tengo ya. Perfecto. Inge, una consulta. Sí. En la plataforma manifiesta sobre las microevaluaciones del 17 al 23 de agosto y una de ellas habla sobre el tema del glosario. 150 hojas, me parece que está, sobre las 100 hojas. No, solo son del primer tema nomás, no es de todo. Solo es de los glosarios de términos estadísticos, Esto solo hasta la hoja 10. Solo hasta ahí nomás. De ahí lo de glosario de términos poblacionales y todo lo demás, no. Solo es hasta la hoja 10 nomás, solo el glosario de términos estadísticos. ¿Cuándo se activa la prueba? ¿Perdón? ¿Cuándo se activa la prueba?
Acá, aquí estaba. ¿Cómo está? Sí, todas esas indicaciones se les envió por correo, por favor, si fueran muy amables de revisar. Sin embargo, igual en la plataforma se indica que se encuentra abierto desde el día de hoy hasta el día lunes que se acaba el primer módulo, porque el martes arrancamos con el módulo 2. Toda esta información fue remitida a cada uno de sus correos e igualmente está en la plataforma para que ustedes puedan visualizar. En el primer módulo, ¿qué nomás consiste? Desarrollo. El primer módulo es todo lo que ustedes ven y está habilitado en este momento, que tenemos la lectura introductoria, que es el PDF donde se encuentra la explicación de cómo instalar el programa EPIDAD, la presentación del ingeniero que está en este momento dándose, y las microevaluaciones que lo pueden ver, que estaban hace un momento en la pantalla, que es de los videos de instalación, que tienen que visualizar el video, y en el video mismo se encuentran incrustadas las preguntas, y una microevaluación, que son las preguntas específicamente de lo que preguntó el compañero hace un momento del glosario, que es hasta la página 10, los primeros términos que son necesarios para el estudio de esta capacitación virtual. Como pueden ver, tienen abierto hasta el 24 de agosto para que puedan realizarlo. Tienen 2 minutos y 5 minutos el tiempo límite. Eso es, estimados y estimadas. No sé si tal vez algunas preguntas finales. Buenas noches, sí, por favor, yo sí quisiera que el día de mañana me ayuden a instalar el EPIDAD, porque llego hasta donde dice 4.2, pero al momento de tratar de visualizar ya en la descarga no lo encuentro, no sé cómo abrir. Sí, vamos. ¿Qué les recomiendo? Es que al momento de que terminen ustedes, les vamos a dar el día de mañana. Miren el video tutorial de cómo descargar ahí, es por pasos, igual como lo hemos hecho hoy. Y tal vez inclusive ahí ustedes pueden pausar y todo lo demás. También ustedes, antes de instalar, instalen el Java y reinicien la computadora. Hay veces que el Java, depende mucho de la computadora, hay veces que el Java, al momento de reiniciar, se activan algunos plugins y algunas partes importantes para que se ejecute el EPIDAD. La primera vez de EPIDAD se demora bastante en ejecutar, depende mucho del procesador, pero de ahí ya cuando la segunda o tercera vez ya es súper rápido. Y por favor, para las personas igual que tienen algún inconveniente para la instalación, que me dejen un mensaje igual por WhatsApp indicándome que necesitan soporte para poder coordinar con el ingeniero y ver si tenemos una pequeña charla con aquellas personas y solventar y poder que instalen el programa antes de la siguiente semana que comience el módulo 2. Por favor, ya ahorita les voy a poner por chat a aquellas personas que no tengan mi número telefónico para que me indiquen específicamente el programa de instalación del Java. Una vez que ya lo hayan visualizado igual el tutorial que se encuentra subido en la plataforma y no puedan solventarlo, por favor, indíquenos para nosotros gestionar con el ingeniero y generar una pequeña reunión vía Zoom o por este medio y poderles ayudar con la instalación del programa. Gracias. Estimada, ¿nos facilita por favor su número telefónico? Sí, en este momento ya les voy a dejar en el chat. Sí, eso es, estimados. Entonces, por favor, ¿qué les, para la siguiente semana sí es indispensable que tengan instalado el programa? Por eso que están ya viendo el tutorial. Que nos sirve para el análisis estadístico y epidemiológico de datos. Para el micrófono. Creo que ahí estamos ya silenciados todos. Entonces eso, les recomiendo para la próxima clase tengan todos instalados el EPIDAD, que es lo que vamos a hacer ya prácticas, ¿no? Con ejercicios de la vida real, se podría decir. Para la ingeniera, si nos podía ayudar con el número de contacto, ya que en el chat no se visualiza. Sí, en este momento ya acabé de colocarles mi número de contacto. Sí, buenas noches, disculpe.
Lo que pasa es que la mayoría que estamos aquí en la sala de clases no estamos con el chat activo, ya que solamente constamos como invitados. Sería bueno, si no es mucha molestia, que nos diera su número verbalmente para poderlo registrar. Claro, no hay ningún problema. Es 09980 29 568. Karina Jacome. Cualquier inconveniente con la plataforma o si se encuentra digitado mal su nombre o hay que actualizar algún dato o tienen algún problema con la instalación del programa, por favor un mensaje por WhatsApp para yo poderles registrar y solventar y poder cuadrar con el ingeniero para ver qué día, si es posible el día de mañana, un momento reunirnos para solventar cada una de sus problemas y tratar de instalar el programa. Les repito, es 09980 29 568. Por eso, buenas noches. Buenas noches. Al descargar me sale comprar WinSAM. No, eso debe ser del WinRAR. Entonces no, debes de tener un archivo para descomprimir, un programa para descomprimir. Te recomiendo que el WinRAR es es de paga, pero simplemente le pones cerrar y te puedes... No sea mal, y la ingeniera estaba diciendo que le solventemos cualquier duda. Muchas veces, en lo personal, a mí se me hace un poco duro volverme a conectar por Zoom. Por motivos de sí mismo o por motivos de lo que me encuentro en el curso de ascenso. Pero si fuera factible, nos hiciera un videíto y ver si nos pasan el videíto como usted estaba explicándonos para... Sí, aquí está el video 1, ese es el tutorial. O sea, el video 1 es el tutorial para ustedes descargar e instalar Epidad. Entonces, el 98% de estudiantes con el video 1 ya lo instalan, créanme. Y muchas veces ese 2% es porque a veces ya la computadora, el Windows a veces tiene virus o tal vez están con Mac y eso. Pero de ahí, este video es súper bueno. Creo que lo que se refiere el compañero es a ver si es posible que las clases se graben y poderlas visualizar más tarde para aquellos compañeros que por alguna u otra razón, sea por servicio o específicamente más por situaciones de servicio, no puedan asistir a la clase. Entonces, sí hay la posibilidad de que las clases sean grabadas y poderlas ver en diferido. Sí, la clase sí se está haciendo grabada y va a ser subida el día de mañana igual a la plataforma. Van a tener el link que les va a llevar al video en YouTube, colgado en YouTube, para que puedan visualizar la clase del día de hoy. Buenas noches, ingeniero Mayor Obrero, les saluda. Buenas noches. Un favor especial, ingeniero. No sé si algo más vamos a ver en la clase. La verdad, compañeros, disculpen que les moleste, pero hemos pasado más de 40 minutos intentando instalar el programa. Claramente dentro del curso indicaba que teníamos que leer antes en el mail que nos enviaron, no sé si a todos, debíamos preparar la clase, pero la verdad 40 minutos hemos pasado y seguimos peleando. Ya dicen que van a dar otro Zoom, ya les dicen que les van a dar el número y seguimos insistiendo. Yo pienso que no estamos atendiendo a lo que nos indica el ingeniero o no sé qué pasa, compañero. No sé si hay algo más, ingeniero, porque yo tengo otra clase de una maestría que estoy siguiendo, por favor. Sí, sería ya terminar las clases, como les digo, o sea, básicamente sería de coordinar con Karina y eso sería ya la práctica final del día de hoy. O sea, en las mismas fechas que se vacunó la central por ahí. Sí, para ya dar por finalizado, agradecerte mucho por tu tiempo y por la calidad de la capacitación que nos estás ayudando, y también recomendar a cada uno de los participantes, por favor, leer en las indicaciones del correo, está cómo pueden ingresar, a qué número deben comunicarse, el link de la plataforma, y de la misma manera se les recomienda, antes de ingresar a la capacitación individual, leer cada uno de los módulos de las actividades y de los documentos que se encuentran, para que puedan ya venir con algún tipo de conocimiento y poder solventar las dudas o los vacíos que queden después de haber revisado.
Les agradezco a todos. Por favor, repito mi número, es 09980-29568 para aquellas personas que no pudieron instalar o tuvieron algún problema con la plataforma para poderles ayudar a solventar el día de mañana. Agradeciéndoles a todos y nuevamente, ingeniero Nochumín, muchas gracias por su participación. Igual mediante correo electrónico se les indicará el link de la siguiente charla, que será la siguiente semana para lo que es el módulo 2. Muy buenas noches, no sé si algo más Inge tenga que acotar, sino para ya dar por finalizada la reunión del día de hoy. No se olviden que igual esta charla está siendo grabada y va a ser subida el día de mañana igual a la plataforma, donde va a estar cargado el link que les va a llevar a YouTube, donde va a estar toda la charla del día de hoy. Agradecerles por tomar su tiempo para estar en este curso. Como decía el mayor, o sea, es importante que ustedes preparen el conocimiento. Créanme, el día de hoy es la instalación y algunos conceptos. Y para la segunda clase es ya un poco de práctica. Por eso es importante como deberes. Instalen y vayan viendo los módulos y todo lo demás. Igual ya, imagino que ya le van a activar el módulo 2, ya están las presentaciones, para que ustedes también se preparen para la siguiente clase. Que tengan una buena noche con todos y todas. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, muy amable, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. De dudas, nada más. Muy amable. Gracias, ingeniero. Muy gentil. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Gracias, ingeniero.